14 de abril de 1972 fue, sin duda ninguna clase, el día más dramático y el más marcante de la historia moderna del Uruguay. Los tupamaros salieron a mansalva a matar supuestos integrantes de un, nunca conocido escuadrón de la muerte. Mataron militares, policías y al profesor Armando Acosta Aylara ante su propia esposa. Impactados, los políticos de por entonces y el Parlamento generan el estado de guerra interno y las medidas prontas de seguridad y sacan las Fuerzas Armadas a dar la pelea contra los tupamaros, en defensa del sistema. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces yo digo que hoy deberían salir en defensa de la gente, pero los políticos entonces creían que el sistema democrático o partidocrático, como le llamo yo, estaba en riesgo. Sacan las Fuerzas Armadas y en 5 meses barrieron con el poderío militar del MLN Tupamaros. Estamos hablando año 1972. Un año después, el presidente electo constitucionalmente, Juan María Bordaberry, un hombre de, yo diría, ninguna convicción democrática, más bien muy desilusionado con el sistema democrático, quien consideraba el más corrupto de todos los sistemas, sabrán ustedes si tenía o no razón, Bordaberry le pide al Parlamento por el desafuero del senador frente amplista Erro, que tenía reales indicios de que protegía hasta en su propio domicilio a sediciosos tupamaros. El Parlamento, con el voto de los frente amplistas y los wilsonistas, no vota el desafuero, que se necesitaba 2/3 partes del Senado, y Bordaberry, basado en potestades constitucionales, porque eso hay que decirlo claramente, disuelve el Parlamento el 27 de junio de 1973. El famoso golpe que la historia ha rescatado no fue un golpe, porque hasta entonces todo fue constitucional. El presidente de la República tiene la potestad constitucional de disolver el Parlamento. Claro que luego, creo que son 6 meses, le preguntaré después a referentes que tenemos en el programa en el área del derecho y la Constitución, creo que 6 meses después tiene que llamar a elecciones parlamentarias para que elijan un nuevo Parlamento. El tema fue que Bordaberry nunca llamó, y ahí recién el golpe se instala como tal. Pero no el 27 de junio de 1973. Pero estos son datos de la historia. Luego empieza, obviamente, lo que se llamó el proceso de reorganización del Estado uruguayo, que tuvo como particularidad que Bordaberry duró menos tiempo como dictador que si hubiese seguido siendo presidente, digamos, electo constitucionalmente. ¿Por qué? Porque Bordaberry, que no creía, le insisto, en la democracia y mucho menos en los partidos, le propuso a la Junta de Militares, de comandantes en jefe, una constitución que eliminara para siempre, en su deseo, a los partidos políticos, a quien Bordaberry consideraba la fuente de todo mal en nuestra república. Los militares dijeron que no, que el proceso, como así le llamaban, tenía un objetivo claro, que era volver a la democracia con los partidos. A Bordaberry lo sacan en el 76, fíjense ustedes que Bordaberry tendría que haber dejado el poder en el 77, si hubiese seguido como presidente constitucional. Prácticamente un año antes lo bajan y ponen a otro civil, llamado Aparicio Méndez, que era wilsonista, es más, era asesor de Wilson en temas jurídicos y fue el que protestó ante la Corte Electoral en las elecciones del 71, algo que muchos blancos aún hoy siguen diciendo que fueron robados en esa elección del año 71, el Partido Nacional perdió más o menos por unos 11.000 votos. Y Aparicio Méndez gobierna hasta 1980. La dictadura, y hay que decirlo, tuvo muchos logros de reorganización del Estado, y por supuesto fue mucho más barata que un sistema democrático. Porque les digo, especialmente a los más jóvenes, yo qué sé, si un militar, un coronel, un general era intendente de cualquier departamento, no cobraba como intendente, cobraba como coronel, como un servicio a la patria, así lo entendían ellos, y por lo tanto, obviamente, fue la única época que AFE era más o menos superavitaria, que Pluna era superavitaria y funcionaban, además. Estos son todos datos de la realidad. Hay mucha gente, yo sé que mis palabras a mucha gente le hacen daño, no les gusta, pero creo que mucho más daño hacen los que mienten y andan por este país fingiendo ser inocentes. No es mi caso, no es así, por lo tanto seguiré contando la verdad de los hechos. El problema fue que en 1980 el proceso pone
en decisión de los uruguayos un referéndum para un cambio de una reforma constitucional. Y los uruguayos votaron en contra, si bien en un porcentaje no muy de una gran diferencia, pero sí, el famoso sí, no, votaron por el no. Y todo siguió igual. Y todo siguió igual. Entre otras cosas, ese cambio constitucional sostenía algo que se aplica hoy, partidos con candidatos únicos, hasta había una disminución de la cantidad de departamentos del país, y bueno, la gente votó en contra. En un hecho único en la historia de la humanidad, una dictadura aceptó la derrota, ¿no? Y acá le vino un poco el descalabro al proceso, porque acá asumió el primer militar y único militar del proceso, que fue el que terminó con casi todas las cosas buenas que hicieron hasta entonces, llamado Gregorio El Goyo Álvarez. Acá se dio el terrible desastre de la tablita, que él había prometido que jamás, a no ser un marciano, iba a pasar algo así en el Uruguay. Se dio el desastre de la situación del médico de San Javier, Vladimir Roslik, y eso marcó el final de ese proceso. El hecho es que en el 84 volvemos a votar y gana el doctor Julio María Sanguinetti. Y se vota la ley de amnistía para los llamados presos políticos, previo a un acuerdo en el Club Naval, en el cual todo el mundo que participó comentó de que se iba a respetar que la dictadura militar no salía derrotada del proceso y por lo tanto no iban a ser juzgados por lo que era obvio de pensar, denuncias de atentados contra los derechos humanos, como cualquier dictadura. Bueno, si se atenta hoy en la democracia tanto con los imagínense, ¿no? Se vota la ley de amnistía, en la cual, entre otros, sediciosos, asesinos, ladrones, secuestradores, violadores de los derechos humanos, como el señor José Mujica, puesto preso por la democracia en 1972, estaba condenado, sé que para muchos esto es un dato que no lo tenían, a salir recién en el 2012. Vean ustedes que Mujica hubiese salido, si hubiese cumplido su condena con la sociedad y con la justicia, en plena presidencia de José Mujica. Pero el hecho es que, bueno, ese gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, presionado por los wilsonistas y la militancia de izquierda, da la amnistía general, no irrestricta, y salen de la cárcel, bueno, todos los presos, especialmente los que habían atentado contra la democracia. Pero no hubo una contrapartida con los militares. Pero también hay que decir la verdad, los militares, con mucha soberbia, en sus primeros tiempos no quisieron una contrapartida, porque creyeron que nunca iban a ser juzgados. Cuando vieron venir la maroma, aceptaron la propuesta de Sanguinetti y del general Medina, ministro de Defensa, de hacer una ley para ellos, que se llamó Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que el pueblo la conoció popularmente como Ley de Impunidad. Rápidamente, motivados por el por entonces senador frente amplista José Germán Araújo, senador y gran comunicador, se juntaron más de 600.000 firmas y la gente votó en el año 89 un plebiscito, el famoso plebiscito del voto verde y el voto amarillo, si quería sostenerse esa ley que protegía a los militares para no ser juzgados, los militares que iban a ser denunciados por derechos humanos, o se la eliminaba. Y la gente votó, y por un porcentaje de más de 10 puntos de diferencia, a favor de mantener la ley, el voto amarillo. Pero junto con lo que votó el pueblo, también venía lo que yo le llamé la ley Mordaza, porque no hubo un solo militar ni un solo policía de los años de plomo que saliera a contar la verdad, o la parte de la verdad que pertenecía a esa parte de la historia. Y la izquierda, que vaya si sabe en esto de hacer marketing e inventar historias, escribió más de 50 libros. Recuerdo que mi por entonces periodista Álvaro Alfonso los contó. Álvaro Alfonso fue de los muy pocos que escribió otra parte de la historia. Recuerdo grandes libros de Álvaro Alfonso respecto a eso. Más de 50 libros que definitivamente adoctrinaron a varias generaciones de nuestro país. Es decir, que fue un precio tremendo que pagaron los policías y militares que participaron de todo ese proceso, el callarse la boca por una supuesta protección legal. En el año 2009, con el Frente Amplio ya asentado, con 5 años de gobierno y con viento en popa,
volvieron a poner en la opinión pública, ahora a través de, ya no un referéndum, sino un plebiscito, pero lo mismo, si queríamos derogar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y en un hecho único en la historia de la humanidad, el pueblo votó nuevamente por sostener la ley de caducidad de la pretensión punitiva. No hay en la historia del mundo, ya lo conozco por mi profesión, que un país, un pueblo, fuera citado 2 veces a las urnas para opinar sobre una misma ley. Y las 2 veces opinó lo mismo sobre la misma ley. Y no hay nada más poderoso ni más fuerte en una democracia que el voto directo del pueblo. Jamás el voto de un legislador puede ser más poderoso que el voto directo del pueblo. Y sin embargo, en ese 2009, poco después, 16 senadores y 51 diputados del Frente, es decir, 77 legisladores, derogan la ley de caducidad en un hecho totalmente antilegal y anticonstitucional, porque jamás el voto de 77 legisladores puede ser más fuerte y más poderoso que el voto de más de 3 millones sumados de compatriotas de manera directa. Pero era el Frente Amplio y era la defensa de su gente y de su barra. Debería ser la defensa del país, como cualquier gobierno. Pero todo el mundo sabe cuál ha sido la identidad de los gobiernos del Frente Amplio. Lo más triste, lo más dramático, no es lo que el Frente Amplio derogó inconstitucionalmente y legalmente en el Parlamento. Lo más triste y lo más dramático es que llevamos 2 años y medio largos de este gobierno y jamás han hecho nada por defender la voluntad popular, expresada 2 veces, 1989 y 2009, de manera directa en las urnas. Y no nos llamemos a engaño, porque yo fui, sin que nada me una al estamento militar, porque yo soy fiel a lo que pienso y nada más. Que nadie se llama engaño. Yo fui el primero que hizo un editorial hace más de 2 años atrás que se llamó Navidad sin presos políticos. Y prácticamente no conozco a nadie de los que están ahí en Domingo Arenas. Pero que nadie se llame engaño. Si este gobierno, que es incapaz de reconocer a un corrupto que está al lado mismo del presidente, si este gobierno fuera fiel a los mandatos populares, no habría un solo compatriota en Domingo Arenas. No habría un solo compatriota en Domingo Arenas. Por lo tanto, lo único que pido en este raconto histórico que les hice es que se respete de una vez por todas la voluntad popular, expresada 2 veces en las urnas en un hecho único en la historia del mundo. No culpemos al Frente Amplio, no culpemos a estos jueces que son militantes de la causa. Culpémonos a nosotros mismos, los que dimos una pelea por un cambio en este país, pero que prácticamente en nada se aplica. Pobres de los países y los pueblos, si no tienen una identidad de por qué pelean. Cuando me dicen que son de una manera de ser, pero hacen todo lo contrario, lamentablemente tengo que concluir que son todo lo contrario a lo que dicen ser. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. That you give me all your kisses
Every winter, every summer, every fall.